Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Bianca? Siempre un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de La Octava. Fíjate, déjame empezarle por el fentanilo, precisamente para conectarlo con lo que mencionaba el reporte previo del enojo del presidente López Obrador ahora con este informe de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado estadounidense. Están muy conectadas estas dos ideas, es el tema del fentanilo y también esto de checar tu sustancia, con ese pleito, porque en el fondo realmente el presidente, fíjate, tiene razón en una cosa, tiene razón en que Estados Unidos, básicamente hoy, podría uno argumentar que carece de autoridad moral para andar revisando cómo está la situación de derechos humanos en otros países del mundo, cuando Estados Unidos hoy, pues está apoyando la ocupación de Gaza, está apoyando a Israel como su aliado principal, veta resoluciones en Naciones Unidas para que se reconozca al Estado palestino. En fin, podría argumentarse muchos temas en torno a por qué hoy en 2024, pero también en 2004, hace 20 años, era hipócrita de Estados Unidos estar revisando las conductas de derechos humanos de otros países cuando ellos estaban violando el derecho internacional también con la invasión ilegal de Irak, con las prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo, etcétera. Por supuesto que ahí, fíjate, sí lo entiendo, sí, el presidente López Obrador lleva la razón. Sin embargo, en el tema que también le molesta al presidente, que es el tema de combate a las drogas y los señalamientos de Estados Unidos por el tema del fentanilo, déjame decirles a la audiencia y Bianca que acaba de ocurrir en Naciones Unidas lo que muchos han llamado un cambio de paradigma, un cisma en la política global de combate a las drogas. Cada año Naciones Unidas, digamos que organiza una conferencia de estupefacientes en donde revisa prácticamente cuál es el estatus del prohibicionismo en el mundo, cuál es el estatus de cómo están los países combatiendo el consumo de sustancias y tratando de reducir los daños a la población que usa drogas, porque una realidad es que en el mundo hay muchas personas usuarias de drogas que no van a limitar su consumo y que no lo van a bajar. Entonces Naciones Unidas, junto a la sociedad civil, lleva años pidiendo que se cambie la manera en la que se enfrenta el tema del consumo de drogas y que lo vea ahora como una realidad y más que como un tema de criminalizar o de meter a la prisión a una persona porque estaba consumiendo alguna sustancia ilegal, alguna sustancia no regulada, como marihuana, por ejemplo, o como cocaína o cualquier otra droga, pues bueno, en lugar de meter y criminalizar a las personas usuarias a la prisión, mejor educar a la población en los riesgos que tiene que ver con el consumo de sustancias. Reducción de daños significa empoderar a la gente y decirle, a ver, vas a consumir esta sustancia, estos son los riesgos, estas son los problemas médicos que te pueden ocurrir si consumes esta sustancia, entonces mejor con toda esta información, pues bueno, ¿cómo reduces ese daño si de cualquier manera vas a consumir esta sustancia? Ojo, no es avalar que la gente consuma sustancias, sino más bien es decirle y darle la información para que de manera adulta, informada, puedan reducir estos daños que producen las drogas. Y ese es el tema en donde hoy en día hay este cambio, porque te comentaba de esta reunión en Viena de Naciones Unidas, en la que se está empujando ya ese enfoque. Naciones Unidas lleva más de una década empujándolo, pero por primera vez el secretario de Estado de Estados Unidos participó en esa reunión, Anthony Blinken, con esa visión también, ya hablando de reducción de daños. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está cambiando muchísimo también el paradigma. Hay 35, casi ya básicamente en todos los estados se ha regulado la marihuana de manera lúdica en 35 y de manera medicinal en 50, por ejemplo. La regulación ya está en el país que consume más drogas del mundo. Ya están hablando también de regulación de otras sustancias. Algunos estados como Colorado ya está regulando también psilocibina, que es la sustancia de los hongos mágicos, como le llaman. Hay también se está ya hablando de la regulación de la cocaína en otros estados, y básicamente ese paradigma, esa manera de tratar el asunto del consumo de drogas ya está cambiando también, incluso y de manera acelerada en Estados Unidos. La imposición de la guerra contra las drogas hacia el resto del mundo sigue siendo eso,
una imposición que está condenada al fracaso. Y creo que de cierta manera ya en esta reunión de Viena, el secretario de Estado estadounidense ya reconoció eso y dijo, motivemos o impulsemos una política de reducción de daños. Eso sí, poniendo en el lugar número uno del combate a las drogas el fentanilo, porque esa es la sustancia que ahorita Estados Unidos le está ocasionando una crisis casi humanitaria, digamos, esta emergencia por tanta gente que está falleciendo por el consumo de estas sustancias allá en Estados Unidos. Conectado con Checa tu sustancia, que es este tema impulsado en México por varias organizaciones, incluida Instituto RIA y la activista Sara Snap, quien también, por cierto, participó en esa conferencia en Viena, pues Checa tu sustancia es una iniciativa en la que básicamente en los festivales de música, Bianca, que sabemos que hay muchísimos festivales ya en la Ciudad de México, en las fiestas, en conciertos, etcétera, en los antros, en las discotecas, en los bares, que haya una mesita con gente muy capacitada, con gente que sabe de química, gente que sabe de probar sustancias, digamos, para ver cuáles son los elementos que hay en esas sustancias, de gente también de psicólogas, etcétera, y respetando siempre el anonimato y la privacidad de la gente usuaria de estas sustancias, haya siempre un módulo en donde alguien puede llegar y llevar la sustancia que quiere consumir y que va a consumir y probar para que no tenga restos de fentanilo, que es lo que ya está también esa crisis llegando a México, sobre todo en la frontera norte, para probar que la sustancia que te dijeron que te vendieron o que adquiriste en el mercado hoy ilegal, un MDMA o cocaína o cualquier otra sustancia, realmente sea eso y no te hayan engañado y no te hayan dicho que hay fentanilo, que te puedas morir inmediatamente después de consumir una sustancia así. Estos módulos se ponen en esos lugares, se prueban con distintos elementos químicos para ver que sí sea esa sustancia y luego se le da la información de manera responsable a las personas usuarias. Le dicen, sí, la sustancia que quieres consumir, sí es esto, ten esta hojita de reducción de daños, esto es lo que puede ocurrir si consumes esta sustancia y ya. Esa iniciativa ya está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. Este fin de semana pude verla en dos festivales musicales en donde estaba esta activista que te mencionó, Sara Snap, con un equipo muy preparado, haciéndole cuestionarios a la gente consumidora, otra vez respetando su privacidad. Cada vez más seguramente lo van a ver en los festivales de la Ciudad de México, porque la crisis del fentanilo, Bianca, ya está incluso también aquí en la ciudad. Hace algunas semanas, durante la Semana de Arte de Maco, fue muy conocido el caso de un muy célebre DJ de la comunidad de la diversidad sexual y también de la comunidad de los festivales de música, que falleció lamentablemente por haber consumido una sustancia que no era la suya. Una iniciativa como la de Checa tu sustancia podría haber salvado la vida de esta persona que presuntamente salió en reportes, al parecer consumió fentanilo ya aquí en la Ciudad de México. Entonces creo que eso es enfrentar este problema del consumo problemático de drogas con esa visión, con una visión de reducción de daños, con una visión de no criminalizar y de respetar la privacidad de la gente. Y creo que esta iniciativa debería replicarse en todo el país. Es una realidad. No se ha hecho la encuesta de consumo que se realizaba antes en México desde hace ya, me parece que 4 años. Es una de las temas que están pendientes en México con la guerra contra el narco. Si seguimos en la misma ruta de criminalizar solamente a las personas usuarias, si seguimos en la misma ruta de meter a la cárcel a gente joven, a gente precarizada, a gente que consume sustancias, en lugar más bien de cambiarlo a hablar de un tema de salud pública, vamos a seguir condenados a la violencia, vamos a seguir condenados al tráfico de drogas, vamos a seguir condenados incluso a no recaudar por parte del Estado mexicano Claro. dinero que se puede utilizar en este tipo, en reducción de daños, que se puede utilizar en educación y que se puede utilizar en múltiples temas, Bianca, y si no cambiamos el chip, pues no va a pasar nada. Así es, y para abonar a esta gran reflexión, Genaro, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. También arrojan un dato muy importante y es que más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas justamente con opioides sintéticos como lo es el fentanilo. Así que,
Pues un tema muy importante que seguiremos abordando, por supuesto, aquí en el Caleidoscopio. Muchas gracias, como siempre, Genaro. Gracias a ti, que tengan un gran fin de semana y nos hablamos y vemos el siguiente martes. Bianca, bonito fin. Igualmente, un fuerte abrazo, Genaro.